Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de desarrollo con Flask, el framework de Python, desarrollado por www.cesarcancino.com. Esta es la clase número 5 y ¿qué es lo que vamos a ver acá? Algo bastante simple pero muy importante que dentro del mundo de los frameworks web o micro frameworks web, como lo es el caso de Flask, me refiero a el uso de condiciones y ciclos dentro de las plantillas, porque al final del día eso es lo que vamos a hacer. Por ahí yo te podría decir cómo usar condiciones y ciclos dentro del archivo main u otros archivos .py que te crees, pero claramente eso no es necesario porque para eso simplemente tienes que ir al taller práctico de Python y ahí se enseña, ¿verdad? Acá lo que pasa es que las plantillas cambian un poco la sintaxis, entonces por eso siempre cuando se enseñan frameworks se enseña también en un video aparte, o por lo menos yo lo hago así, en una clase aparte, cómo trabajar este tipo de funcionalidades. Bien, entonces nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com, ¿verdad? Acá están todos los videotutoriales que tenemos publicados, cada uno de los cuales está almacenado acá en la sección de videotutoriales. Bien, todos están organizados con su respectiva categoría y en el detalle de cada uno de los videos, bien, tienes una invitación a que me puedas seguir en mi canal de YouTube y a que me puedas seguir en mi cuenta de Twitter. Siempre también puedes dejar tus comentarios en los videos. ¿Vale? Ok, entonces yo ya tengo listo acá la ruta en el archivo, en la terminal, entonces voy a ejecutar acá, esto ya ni siquiera lo voy a explicar, ¿verdad? Porque ya lo sabemos hacer. Voy a levantar el servidor para que veamos lo que habíamos hecho, ¿cierto? Ahí está, en esto nos quedamos la clase pasada. Entonces, en alguna de las vistas vamos a hacer un poco de ejercicios acá. Por ejemplo, vamos a abrir dos archivos acá de nuestro proyecto. Vamos a abrir el archivo main, voy a cerrar esto acá, y voy a abrir el archivo home, por ejemplo. Vamos a hacerlo en el home, sí, en el home. ¿Vale? Entonces, la idea es que nosotros seamos capaces de poder ejecutar acá algún tipo de funcionalidad que nos permita poder trabajar. ¿Vale? Funcionalidades que en este caso nos permitan ir haciendo pruebas y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Creo que me equivoqué de carpeta acá, ¿cierto? Sí, este es test. Claro, ahí ya tenía hecho el ejercicio en realidad. Acá estoy parado en una carpeta que no es, por eso. Ya me parecía raro el código que se me veía ahí. Así que tranqui. Bueno, como ves, yo en general trato de ser organizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que voy preparando las clases, ¿cierto? Y lo que habría ahí es que ya tenía la clase hecha. Entonces, un poco para no equivocarme, ¿cierto? Dentro de lo que te voy a enseñar. Bien, entonces para poder hacer una condición hay que entender que necesito algo que y con qué comparar. Bien, qué y con qué comparar. Lo que podemos hacer acá es que en el archivo, en la vista home, por ejemplo, podríamos crear una variable acá. Voy a hacer algo muy básico, muy bobo, pero que nos va a permitir entender cómo trabajar, cómo ejecutar la sintaxis de las condiciones dentro de de las templates. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una variable acá que se llame número y le vamos a decir que es igual a 1, por ejemplo. Bien, o podríamos crear una que se llame edad, por ejemplo, que es un ejemplo que siempre sale en los libros, y decirle que sea igual a 18, por ejemplo, y acá preguntar si es mayor o menor de edad. Entonces eso lo vamos a pasar como parámetro acá a la vista. Entonces vamos a decir acá edad igual a edad. Bien, en el home. Bien, entonces si abrimos acá, ejecutamos, no pasa nada, no se cae nada, pero eso significa que funciona. Y ahora vamos a ir acá a nuestro archivo home y en alguna parte, por ejemplo acá, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a preguntar si es que es mayor o menor de edad y en función de eso vamos a mostrar un mensaje. Entonces vamos a decir acá, por ejemplo, para poder ejecutar una condición tenemos que abrir y cerrar llaves. Luego dentro abrir y cerrar signo de porcentaje y acá vas a colocar if, que esto ya lo conoces, ¿cierto? Vas a colocar la condición que necesitas ejecutar. En este caso le vamos a decir que edad, por ejemplo, si edad es mayor o igual a 18, por ejemplo. Ahí entonces si es así, le vamos a decir que es mayor de edad. Si es que podríamos colocar un else acá y fíjate que todo se hace dentro de llave con porcentaje. Entonces acá decimos else
Este if y else y la lógica tú ya la conoces del taller práctico de Python, así que esto no hay que explicarlo. Entonces acá, por ejemplo, le decimos que es menor de edad. Y recuerda que los condiciones tienes que cerrarlos dentro de Python, entonces vamos a decir acá end if. Bien, end if. Entonces con esto yo ya estoy, a mí me molesta esto de Python, ¿no? Que del Visual Studio, que como que me desordena el código ahí, lo guarda como él quiere. Ahí yo lo que hago es colocarle un comentario acá para que no haga eso. En fin. Y me lo está haciendo igual. Bueno, tranqui, no te preocupes. Entonces acá tengo la condición, si es mayor o igual a 18 te va a decir que es mayor de edad, la variable edad, que es la variable que pasamos como referencia desde acá, desde el home, ¿verdad? Y en este caso, si es que no se cumple la condición, va a decir que es menor de edad. Es algo muy simple, demasiado simple diría yo, pero que te va a permitir entender que, fíjate, acá se imprime el texto, te va a permitir entender cómo se trabaja una condición, que a la larga es lo importante dentro de esta clase número 5. Bien. Ok, podríamos hacer más condiciones y todo, pero creo que ya eso te lo puedo dejar a ti, ¿vale? Voy a colocar acá, por ejemplo, un HR, acá, para ahora hacer una cosa un poquito más elaborada. Vamos a ver ahora cómo ejecutar un ciclo for. Entonces, para eso, por ejemplo, podríamos imprimir los números del 1 al 10, que eso es algo muy básico, reitero, pero recuerda que acá, en esta clase, y hago una aclaración, en esta clase yo no te estoy enseñando a crear condiciones ni a crear ciclos, porque eso yo ya te lo enseñé en el taller práctico de Python, ¿bien? Entonces ahí la idea es que ya tú lo hayas aprendido. Entonces acá simplemente lo que estamos haciendo es enseñarte cómo implementar eso dentro de la sintaxis del motor de plantillas que tiene implementado el micro framework Flask de Python. ¿Se entiende si bien esa diferencia? ¿Vale? Entonces ahora por ejemplo para imprimir los números del 1 al 10 los vamos a colocar en una lista ordenada HTML, ¿bien? Y acá el ciclo for se maneja igual, siempre he hecho todo lo que escribes acá dentro de las plantillas, lo escribes dentro de llaves, ¿bien? Y a ver si cierra. De hecho acá fíjate que el Visual Studio me lo va a dar. For ahí, for me lo debiera dar para Python. Mira, ahora que yo quiero que me lo dé, no me lo da. Entonces ahí tienes, fíjate, el ciclo for. Tiene un tag de apertura, for in, eso ya lo vamos a llenar. Y termina con un end for. Bien, entonces acá por ejemplo vamos a decir for i. Y acá podríamos decir un rango, por ejemplo, rango del 1 al 11, por ejemplo. Bien, y acá adentro vamos a colocar un li para imprimir el número. El valor de i que se va incrementando, lo vamos a colocar con doble llave. Ojo, así es como se imprimen los valores en pantalla, con doble llave. Ah, César, entonces, a ver si te entiendo. Cuando se trabaja con llave y porcentaje significa que estás ejecutando alguna funcionalidad. Cuando tú solamente quieres imprimir en pantalla, utilizas la doble llave. Exactamente, muy buena analogía que acabas de hacer. Entonces ahora si nosotros probamos esto acá en el navegador, tienes los números del 1 al 10. Bien, a pesar de que esto es simple, acá creo que la potencialidad es bastante importante. Ojo, esto, sobre todo los ciclos y las condiciones, es algo que vas a usar todos los días cuando hagas desarrollos con frameworks en Python, con frameworks web. Entonces es algo que tienes que acostumbrarte y entender bien cómo funciona esta sintaxis. Acá nosotros también podríamos recorrer una lista sin ningún tipo de problema. Sería cosa de que, por ejemplo, te pongo esa tarea, que te crees una lista acá, la pases como parámetro aquí, ¿cierto? Y la recorras tal como te lo enseñé en el video, en las clases del taller práctico de Python, ¿bien? Para que practiques. Sería lo mismo, en lugar de colocarle range, acá le colocarías el nombre de la lista que en este caso quieres recorrer. Entonces ya con esto es un video corto, pero que te permite en este caso entender, ¿verdad?, cómo es la sintaxis, cómo es la implementación de la sintaxis de las condicionales y de los ciclos en Flask. En las próximas clases vamos a seguir avanzando para ya poder hacer unos cuantos videos más y enseñarte, yo creo, lo básico, ¿cierto?, que tiene que ver con este framework. Por lo pronto, esta clase la vamos a dejar hasta acá y nada, les habló César Cancino. Muchas gracias.